Ahorita nos quedamos quizá un poco más allá de la mitad y les quiero invitar a que lo sigan leyendo, lo concluyan. ¿Por qué ya no seguí? Porque ya esos últimos temas los habíamos visto ya de una manera un poquito más detenida. Por eso nos regresamos, ¿verdad? Porque nos hacía falta realmente verlos. Pero léanlo, hermanos, terminen de leerlos si Dios les permite, mediten en él. Y primeramente Dios, si Dios quiere, para nuestra próxima clase, entregamos los libros y lo comenzamos a tratar, ¿de acuerdo? Lo que vamos a definir nada más, hermanos, es si vamos a tener una reunión más, como ya es entre el 31, 20, esas fechas cerca del fin de año, lo más probable es que nos esperemos a empezar en enero, ¿de acuerdo? Para iniciar con el nuevo libro, pero ya se los vamos a entregar y también me parece que va a ser de mucha bendición. Ok, ¿listos? Si quieres, ya está bien, si ves. Gracias. Ok, entonces, hermanos, vamos a iniciar. Hablando de regalos y de Navidad. No suelo yo enseñar de manera temática las fechas, así como de que Día de las Madres hable de las madres, Día del Padre hable del padre. No lo suelo hacer así. Pero hoy vamos a hablar acerca de un regalo, ¿ok? De un regalo, y aunque no es temático en sí, pues se aplicó el título, nos sirvió para las fechas que vienen. Pero vamos a hablar de un tema que quizá, hermanos, necesitará su soda a un lado y tomar un poco porque quizás se le va a trabar de repente la garganta. Porque, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del regalo de la sexualidad. ¿Ok? Y le dije. El regalo de la sexualidad. Vamos a tratar ese tema, hermanos. Mi esposa me ha estado compartiendo algunos audios de Aviva Nuestros Corazones que la verdad ha sido de bendición poder escuchar. Y pensando en ello, hermanos, y yo quería tratar el tema, quizá aportar un poquito más a quienes ya han escuchado estos audios, porque, hermanos, quisiera que pudiéramos comprender que es importante hablar de ello y tratarlo correctamente también como iglesia, como matrimonios principalmente. Entonces, ese es el título. Ya oigo que se están poniendo preocupados, pero no, hermanos, creo que vamos a aprender. Ahora, agarraspiada, dice el hermano. Ok, no, quiero decir lo siguiente. Hablo del regalo de la sexualidad. Ahora, nota, date cuenta cómo hay aspectos de la vida que la Biblia los presenta como un regalo de Dios y que son situaciones problemáticas en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Y aún así el Señor lo sigue enseñando y lo dio como un regalo para nosotros. Es muy ilustrador, por ejemplo, cuando vamos al libro de Hebreos, y allí quiero que veamos el primer pasaje, si pueden en sus Biblias buscar. Capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y el escritor de Hebreos trata dos asuntos que realmente son hermosos regalos de Dios, pero a la vez son dos asuntos que destruyen matrimonios. Estos dos regalos. Y noten por favor lo que dice el 13, 4 y 5 de Hebreos. Hebreos 13, 4 y 5. Fui a regañar a Iracema un momentito. ¿Ya estamos listos? Ok, vean lo que dice 13, 4 y 5. Ok, leo como lo tengo en mi Biblia, y léalo en su Biblia. Dice: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. Luego dice: porque a los inmorales, ¿a qué se refiere en este sentido inmoral? Bueno, los inmorales en las situaciones del lecho matrimonial, es decir, inmorales sexuales. Dice: porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y luego nota el 5: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Dos regalos hermosos. Uno, provisión
personal de Dios mismo, el cuidado que nos lleva a la paz, a decir, Él es el que tiene el control de la provisión del hogar y descansar en nuestro corazón. Y otro regalo, la sexualidad, en donde decía John Piper en el libro que leímos en alguna ocasión, es interesante cómo estos dos temas los pone en dos versículos seguidos, porque aunque son dos temas, y son dos temas muy importantes, son dos temas que parten matrimonios. Por causa de lo económico, se dividen. Puedes hablar de divorcios o puedes hablar de familias literalmente divididas porque lo que importa más es el dinero en un momento dado y los hijos abandonados, cuestiones como estas. Y el otro regalo, la sexualidad, el hecho matrimonial, y divide matrimonios por causa de pecados en ese ámbito, por causa de malentendidos o no comprensiones bíblicas de esta situación en el hecho matrimonial. Ahora, este pasaje, como menciono, nos habla de dos aspectos que son relevantes en la vida matrimonial. Si fuera algo trivial, no causaría más problemas. Pero son relevantes y el problema es que eso causa entonces también repercusiones importantes. Si fueran triviales, simplemente no serían problemáticas. Entender que el dinero es un regalo de Dios para bendecir el matrimonio, ahorita lo decía nuestro hermano Jaime, lo mío es tuyo, ¿verdad? Entonces, eso lo aprendíamos en ese una sola carne, lo mío es tuyo. Pero ese mío es tuyo es un problema muchas veces y causa divisiones en el hogar. Entender que es un regalo de Dios esa provisión para bendecir al matrimonio. Y la segunda, comprender que la intimidad sexual es el regalo de Dios por excelencia para dos que se han unido en una sola carne. Como lo dijo José Lo Mercado en uno de los capítulos posteriores que usted puede continuar leyendo, ya lo vimos en una ocasión, pero él dice lo siguiente: el sexo es la máxima expresión física de la unidad matrimonial. Pero es muy probable que en este momento, cuando dije eso, cuando hablamos del sexo, es así como que eso no debería estar sonando en la iglesia. Como de que cambiemos de tema, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, es un regalo, una bendición, la máxima expresión física de la unión matrimonial. Ahora, comprenderlo bíblicamente, nos vamos a enfocar en este segundo regalo. Comprenderlo bíblicamente nos debe conducir a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Nos conducirá a glorificar a Dios en nuestra intimidad y establecer fundamentos correctos. ¿Sabes por qué es vital esto? Porque el hecho de que el tema no lo podamos digerir tan fácilmente es porque tenemos bases deficientes en cuanto al tema, no bíblicas, pero hay otra cosa que se me hace muy peligrosa. Tenemos una generación a la que estamos mal enseñando. Y porque evitamos enseñar, pero alguien más, como decía en esos audios también, les va a enseñar. Y les va a enseñar mal. Entonces es necesario tener fundamentos correctos para nuestros jóvenes hombres y mujeres. Además, que también podremos luchar contra los pecados sexuales o desórdenes sexuales que se alejan del diseño de Dios. De verdad, hermanos, quería tratar esto. Quería poder ser transparente con ustedes y que podamos entender, hermanos, y podamos ayudarnos unos a otros. Casi sin problema puedo decir que todos tenemos problemas en esta área, en uno u otro sentido. Y lo queremos tratar. Entonces, el regalo de la sexualidad. Primera cosa, hermanos, primer punto importante entender. Dios nos creó sexuales. ¿Ok? Vayan conmigo a Génesis 1:27, por favor. Ahora ustedes van a leer Génesis 1:27 y 28. Uno, 27 y 28. ¿Listos? Ustedes, por favor, ahí en su Biblia lo leen fuerte. ¿Qué dice?
Dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Ok? ¿Esto sucedió en qué día, hermanos? Antes del descanso. ¿Qué día descansó el Señor? Entonces, ¿cuándo lo creó? Sexto. ¿Ok? Es en el sexto que Él crea al hombre, a la mujer. Esa narración en donde primero Adán está ya comenzando el trabajo de poner nombre y no se halló ayuda idónea, fue en ese primer día. En el día que los creó, más bien, en el día sexto. Ahora, cuando Él los crea, dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, sométanla. Dios diseñó sabiamente al hombre y a la mujer. Y dentro de este diseño sabio, porque aquí cada vez que hacía algo decía el Señor que era bueno, y cuando terminó hizo al hombre y a la mujer, dijo que era bueno en gran manera. Dios diseñó al hombre y a la mujer sabiamente. Dios nos diseñó distintos, pero complementarios. Las diferencias entre el hombre y la mujer, las diferencias entre usted y su esposo, usted y su esposa, son radicales. Desde la composición química hormonal, pasando por las diferencias físicas evidentes y aquellas situaciones físicas que no son tan evidentes, que son más sutiles. A mí me impresiona saber que el ojo de la mujer puede ver más gama de colores que los míos. Y yo pensaba que todo era blanco y negro. Y no, ella ve a colores, ¿verdad? Algo más o menos así. Y pueden tener, y por eso cuando hay algo de que colores, mejor le pregunto a ella. Y también de colocar algo en la pared, mejor le pregunto a ella, porque si lo hago yo solo, que siempre lo pongo chueco, o elijo colores que ya los han visto ustedes, ¿verdad? Okay, los que utilizo. Pero es impresionante cómo hay diferencias aún en cosas tan pequeñas. El proceso mental, la capacidad de resistir el dolor, cosas que no son evidentes, pero físicamente son diferencias importantes, radicales, podríamos decir, entre uno y el otro. Pero también hay diferencias en los aspectos emocionales. Y todas estas diferencias, esa diferencia también sexual, que hace que seamos complementarios, fueron dentro del plan de Dios, diseñado en su mente, en su corazón, para lograr la complementariedad, que ese fue el propósito de Dios desde el principio. No hablaremos de eso ahora en abundancia, pero somos distintos por diseño, como dice uno de los libros que también leímos, pero a la vez es para la complementariedad. Es decir, tenemos distintos roles, el mismo valor delante de Dios, pero todo eso para que se cumpla y funcione el plan del Señor de manera perfecta. En este ámbito entra el aspecto sexual también. Dentro de esa creación perfecta, la sexualidad estaba incluida. Les dijo el Señor, hice hombre, hice mujer, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. 2 por 2, 3 por 4. No. ¿Qué hablaba, hermanos? Intimidad. No, hermanos, no se multiplicarían por ósmosis o decantación o algún otro método que pareciera más puro. Se iban a multiplicar en el diseño perfecto de Dios por medio del acto sexual. Esto nos empieza a ayudar a ver algo, hermanos, que la sexualidad y el acto sexual no es algo malo, sucio. Que si en nuestra mente aparece de esa forma, es por lo errados que estamos en el concepto, por causa de donde vinimos. Dios nos creó sexuales, entonces podemos afirmar que la sexualidad es un regalo especial de Dios. Es un regalo especial de Dios, porque el sexo en los humanos no solamente fue dado para la reproducción humana. Como algunas iglesias, intentando afirmar que todo eso físico era incorrecto a principios de los siglos de la iglesia, quiero decir, comenzaron a tratar de evitar que hubiera intimidad entre los matrimonios. Separación. De hecho, por ejemplo, cuando a Pablo le preguntan acerca del matrimonio, ellos estaban siendo influenciados por unas creencias griegas, que los griegos decían que todo lo físico es pecado, es perverso. Entonces la pregunta era, ¿y qué hago con mi matrimonio? Y Pablo les tiene que aclarar y decir,
tienes que vivir en matrimonio como el Señor lo diseñó, y lo leeremos un pasaje más adelante. Ahora, dentro de ese diseño ellos decían, bueno, entonces otros decían, bueno, nada más para tener hijos, pero es un pecado disfrutarlo. No. En realidad, ese acto fue dado para el disfrute sexual, como parte del regalo de Dios. Y lo vamos a ver por qué. ¿Cómo es que debemos ver el sexo los cristianos? Debemos verlo como todo lo perfectamente creado por Dios, porque fue creación de Dios. ¿Cuál es la intención de todo lo creado, hermanos? ¿Para qué existe todo lo creado? Para apuntar hacia Dios y mostrar algún aspecto de su gloria, de su persona, de su carácter, de su voluntad, y entonces Dios sea glorificado. Para eso es todo lo creado, incluido, por eso estamos haciendo este énfasis que a veces puede parecer incómodo. Los veo más incómodos que lo normal. Y es verdad, ¿no? Cuando hay cosas, también esto creado por Dios nos señala algo del carácter perfecto de Dios. Hermanos, cuando podamos entender eso, de verdad que nos ayudará mucho en nuestro concepto, en nuestra práctica y en nuestras áreas pecaminosas en este sentido. Nos señala algo del Dios perfecto que tenemos. Entonces, así pues, también los deseos sexuales no son malos en sí mismos. Suele pasar, en algún sentido, quizá, o suele ser lo que más uno escucha, que puede parecer que la mujer es la que piensa que eso es más sucio y feo, que no deberían, no, eso no se debe. Yo les voy a ser honestos, hermanos, la primera vez que alguien trató un tema conmigo era 2 días antes de casarme con mi esposa, y me pareció sumamente incómodo, porque este hermano que era mi pastor jamás me había enseñado de eso, y 2 días antes viene y me quiere decir algo, y yo dije, ¿qué le pasa, verdad? Porque pensamos aún en la iglesia que eso no se debería tratar, entender o apreciar. Pero si es creado por Dios, entienda algo, hermano, los deseos sexuales no son malos en sí mismos. Tanto el sexo como lo que conduce al sexo, que son los deseos, fueron diseñados por Dios y es algo bueno. Sin embargo, debemos reconocer que todo este diseño, el problema es que ha sido tergiversado por medio de los engaños de Satanás. Cuando Dios creó las cosas, incluido por ejemplo el árbol del cual no podían comer, Satanás hizo ver al hombre como que Dios estaba haciendo algo que era inapropiado y que ellos deberían poder hacerlo. Que una prohibición era en realidad porque el objeto era malo. No, Dios no creó nada malo y el árbol no era malo. Lo que Dios quería mostrar es que así es el hombre. Dios tiene una voluntad y el hombre, aunque fue hecho perfecto y libre de voluntad, en ese momento el hombre iba a manifestar que solo Dios es santo, porque al final lo iba a rechazar, aún teniendo todos los beneficios y todas las situaciones a su favor. Satanás y el pecado que introdujo Satanás mismo convierte todo lo creado en ídolos que suplantan el corazón de los hombres a Dios. Ya no fue un fruto de creado, sino que ahora fue lo más importante para el corazón de Eva. Esa es la labor de Satanás. Y esto mismo hace, hermanos, con el sexo, que en sí no es malo. Pero Satanás lo ha tergiversado al punto de que lo convirtió en un ídolo y entonces tomó el lugar en el corazón de los hombres que Dios debería tomar. Tampoco los deseos sexuales son malos, porque es algo creado, pero también Satanás ha hecho su acto y el trabajo en esa parte. Lo físico no es malo. El cuerpo que tenemos no es malo. Y el Señor lo aclaró hermosamente cuando estaba hablando en la tierra y le dice, no, mira, lo que te contamina es lo que sale de tu corazón. Porque el pecado está arraigado en el corazón. Y de ahí entonces sale lo malo. Hay otro pasaje que dice que todo es puro para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque aún su conciencia, su mente están corrompidas. Ahora le tengo una noticia, todos estamos en ese punto.
el pecado nos corrompió. Entonces, necesitamos a través de la Escritura comenzar a arreglar lo que está corrompido en mi mente, en mis conceptos, a transformarlo en el concepto que Dios dice. La solución entonces es adquirir una cosmovisión divina, es decir, bíblica, en cuanto a lo creado por Dios. ¿De qué estamos hablando? La intimidad sexual. Es necesario tener una cosmovisión bíblica de este tema para poder realmente glorificar a Dios. He dado por sentado, he enseñado en esto, o he afirmado, que entonces el sexo es un regalo de Dios, incluido lo que lleva a eso, que son los deseos sexuales. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo tener esa cosmovisión divina? Bueno, hablemos de esto. La relación entre el sexo y el evangelio. No hay relación, ¿no? Dios y acá. No, sí hay una relación porque todo lo creado tiene relación con esto. El sexo, hermanos, es la joya de la unión matrimonial. El sexo, hermanos, es como esa piedrecilla en ese anillo, ¿verdad? Que brilla tan hermoso como un regalo de la unión matrimonial que el Señor diseñó. La Biblia habla de este acto de intimidad con una preciosa imagen en cuanto a la intimidad sexual. Génesis 4.1 está cerca. Vean lo que dice por favor ahí. Ustedes lo van a leer. Génesis 4.1. ¿Ok? Muy bien. Fuerte, hermanos. ¿Dice? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjate qué palabra usa, conoció. A ver, tú te casas con alguien sin conocerlo. No, ¿cuál es el punto? Tú te casas con alguien porque quieres conocerle y usa el término, este hermoso término de intimidad, de entrelazarse, de un momento en el cual tú puedes conocer más profundamente y enlazarte con esa persona al acto sexual. Dice, y conoció a Adán y a Eva. Esta versión dice, y el hombre se unió a Eva. Bueno, yo ya me uní desde que los votos matrimoniales y nos dimos el anillo y digo acepto. Es que este es como la joya de esa unión matrimonial. Este es como la cúspide, el acto de la intimidad. Afirmando esto, hermanos, entonces deberíamos afirmar algo más. Si esa parte es tan importante y un regalo tan hermoso de parte del Señor, entonces debiera ser algo que no deberíamos rechazar. Algo que no deberíamos omitir, algo que deberíamos cuidar. Porque esto es lo que es la intimidad sexual para el matrimonio. Es esa joya. Y esta imagen preciosa conoció. Es esa conexión física, conexión emocional que vincula fuertemente a un hombre y una mujer en el matrimonio. Es interesante algo más aquí. Que la Biblia en otros aspectos sexuales no aprobados por el Señor, no conforme al diseño del Señor, no los llama a conocer. Por ejemplo, la homosexualidad no habla de una conexión. Por ejemplo, homosexualidad en cualquier sentido, cuando una persona, por ejemplo, ¿recuerdas el ejemplo de, ya dije como 10 veces ejemplo, el del arca, Noé y sus hijas? Dice que sus hijas tuvieron hijos de su padre, un acto equivocado, pecaminoso, y la Biblia no lo llama, dice que lo emborracharon y la hija conoció a su padre, no usa ese término, dice y se acostó. La Biblia, en esos casos en los cuales no es de acuerdo al diseño de Dios y apropiado, en la mayoría de estos casos, le llama acostarse, le llama dormir, le llama yacer, pero no habla de intimidad, no habla de una conexión, no habla de ese conocer a esa persona de manera tan hermosa. No es así. Entonces, dice que conoció el hombre a su mujer, se unió con ella.
¿Qué es esto, hermanos? El sexo apunta al evangelio de la salvación. La Biblia dice que Dios conoció a los que Él iba a salvar desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, mismo término. Habla de que Dios, antes de que nosotros siquiera tuviéramos conciencia, Él nos amó y se relacionó con nosotros de una manera íntima, de tal manera que Él entonces estuvo dispuesto a llevar a cabo el acto de dar su vida porque nos amó. Una relación íntima que dice, con amor eterno te he amado. ¿Y qué término utiliza? Conoció a los suyos. Nos conoció, Romanos capítulo 8. Él nos amó y quiso relacionarse con nosotros en un acto de amor soberano y eterno. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a la tierra, derramó su sangre, para que entonces esos que Él amó, que Él conoció desde antes, un día puedan estar con Él en su gloria. ¿Esto cómo se llama, hermanos? El nuevo pacto. Es el pacto que ha hecho Dios por su soberana voluntad con el hombre para salvar a esos pecadores, a los que conoció. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de este pacto que el Señor llevó a cabo, ese pacto es el pacto que hizo por su iglesia. Y utilizando este ejemplo es donde Pablo habla acerca de la relación matrimonial para que seamos como la relación entre Cristo y su iglesia, que está basada ¿en qué? En el amor al pacto. En el amor a estar unido por siempre con ese grupo y darles toda la herencia que hemos visto. Vayan a Efesios capítulo 5. Lot, cierto, Lot, perdón, Lot. Ya estoy, y Noé desde el cielo me estaba viendo feo. Fue Lot. Ok, entonces vayan conmigo a Efesios capítulo 5, hermanos. De verdad, como de repente uno está acá, ¿verdad? Y se le van las cosas. Noten Efesios, gracias, hermano. Efesios capítulo 5. Fíjense lo que dice, por favor, verso 22. Nota cómo el sexo y el evangelio se relacionan. Apuntan a este pacto. Fíjate, 5 y leo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Nota, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Él se dio por esa iglesia, es su salvador. Pero así, verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida nuevamente, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El pacto matrimonial nos recuerda el pacto de Cristo por su iglesia. Eso es lo que está enseñando en este pasaje. Por eso concluye de esta manera. Grande, verso 32, grande es este misterio, es decir, algo que al principio no fue revelado, pero ahora ya se entiende. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes por qué Dios instituyó el matrimonio de Adán y Eva? Les mandó que se unieran en intimidad sexual, se reprodujeran y estuvieran trabajando para su gloria. ¿Sabes qué estaba anunciando eso? Anunciaba el amor de Cristo por su iglesia, que por el pacto por ella vino y dio su vida para santificarla, porque la ama, la conoce. Es su pueblo, son sus escogidos.
Nota cómo el pacto de Dios con su iglesia regula todo el aspecto en el matrimonio. Regula los roles, regula quién debe tomar decisiones, regula cómo debe someterse la esposa y regula, hermanos, nuestra intimidad. Podríamos hablar mucho y no intento agotar, yo creo que nunca podremos agotar este tema, ¿verdad? Pero lo que quiero que enseñar, hermanos, es que el sexo apunta al evangelio de la salvación. Todo pacto, todo matrimonio entre un hombre y una mujer fue creado por Dios y anuncia el evangelio. Vuelvo a repetir esto, el pacto de Dios con su iglesia y la intimidad y el deseo que lleva a la intimidad nos modela el deseo santo de Dios por su pueblo. Hay una realidad, hermanos. Bueno, a ver. Este es un tema que casi quizá no lo has platicado con tu esposa, pero una vez platicando con la mía, ella me preguntó ya años después, bueno, ¿puedo decirlo, amor? A ver, le lo voy a decir en secreto. ¿Tengo la autoridad? No. Ok, sí, es que no se lo comenté antes. Cuando ya estábamos casados, ella me preguntó en alguna ocasión, a ver, sé honesto, antes de casarnos, ¿tú tenías el deseo de estar conmigo cuando éramos novios? De esas cuando se traba aquí también, ¿verdad? No, yo nada más quería casarme para darte una mejor vida y un hogar y una casa. No, yo tenía el deseo de estar con ella. ¿Por qué? Porque ese deseo apunta a lo que Dios creó perfectamente. Tú deseas a una persona y entonces lo que vamos a ver más adelante, ¿qué te invita a ese deseo? Erróneamente explicaremos, correctamente explicaremos, pero al final lo que estamos viendo aquí nos señala el deseo de Dios por su iglesia, para hacer todo para estar con esa iglesia. Eso es lo que apunta el deseo sexual, la intimidad sexual y el matrimonio en sí. Apunta a algo más grande. Todo lo creado, recuerda este principio, todo lo creado apunta a Dios, a un aspecto de Él. Y Dios creó todo esto, el sexo, el matrimonio, lo creó Él. Entonces, el apóstol, hablando de esto y utilizando este ejemplo, el apóstol habla del acto de la fornicación y el adulterio como un intento fraudulento de ser una sola carne. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y leo ahí versículo 16. Está hablando de que deben no la fornicación. Y luego dice que no debemos fornicar. Y luego dice el versículo 16. ¿O no saben que el que se une a una ramera, de la prostitución, es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Nota cómo el acto íntimo es, como es la parte, la joya del matrimonio, una bendición de Dios y un regalo de Dios, está diciendo, si tú te unes, tú estás entonces representando y reflejando que te estás uniendo en una sola carne, con esa persona con la que lo estás haciendo. ¿Cuál es el problema de esto, hermanos? El problema es que esto es fraudulento y esto es vacío. Y sabes, esto va a provocar muchísimos más problemas de los que quisiéramos imaginar. Aun cuando haya sido antes del matrimonio, porque eso es la fornicación particularmente, intimidad desordenada, ¿verdad? Sexualidad fuera del marco de Dios, que es el matrimonio. Y es fraudulento porque no hay un amor de pacto. La atracción sexual te está anunciando que debe haber un pacto. Y ese pacto se llama matrimonio. Pero cuando esa atracción sexual se lleva a cabo con alguien que no es tu esposa ya,
Estás diciendo algo fraudulento, pero hay alguna realidad aquí, lo aprendíamos también en los audios. Sí sucede un vínculo, y eso cómo va a dañar lo que es real. Va a dañar lo que es real aunque aún no te hayas casado y tuviste intimidad. Va a dañar. Va a haber una herida, va a haber perjuicio al final de cuentas. Y cuánto más cuando esto sucede y estamos unidos en matrimonio. Que puedes estar con alguien que no sea la persona con la que has llevado a cabo un pacto. Destruye, destroza. Porque te estás pegamentando, uniendo de una forma dentro de un marco equivocado. Esto acaba de dañar profundamente. Ahora, para todo esto hay gracia. Hemos hablado de que el sexo, el acto sexual, es un regalo de Dios. Dios nos creó sexuales. Hemos hablado de la relación entre el sexo y el evangelio. Y esto nos debe ayudar, hermanos, a poder realmente luchar y poner una base correcta. Hablaré más adelante, una base correcta en nosotros y en los que nos escuchan. Ahora, quiero hablar en tercer lugar del disfrute sexual. Bueno, sexo, bueno ya, tiene que ser porque el Señor lo creó así. No, el disfrute sexual. Debemos repetir otra vez que el acto sexual en el matrimonio no es pecaminoso. Espero que eso ya nos haya quedado claro. Por tanto, el disfrutar de él tampoco lo es. Antes de eso, de entrar a ese punto y aclararlo, debemos decir que el tener deseos sexuales no es pecaminoso. Es decir, la atracción sexual no es pecaminoso, como ya ejemplifiqué en el caso de antes de casarse y tener un noviazgo. El problema es el engaño con el que nos ha bombardeado Satanás y el mundo. Algunos de estos engaños es, bueno, tienes un deseo, satisfácelo. Esa es la mercadotecnia de Satanás desde siempre. ¿Qué deseo tienes? Hazlo. Pero no pone el marco correcto. ¿Cuál es? Bajo el pacto. Bajo un pacto matrimonial. Entonces, ¿lo deseas? Hazlo. Y el problema es que entonces comenzamos a satisfacer nuestros deseos sexuales de tal manera que nuestro concepto de esa parte es equivocada y dañamos nuestro concepto, nuestra conciencia, y se daña también nuestra futura relación. Satanás nos ha bombardeado con engaños en cuanto a esto, los deseos sexuales. Eso nos ha llevado ¿a qué? A que entonces cuando venimos a Cristo las iglesias tratan de reprobar en sí el tener deseos sexuales como algo equivocado, pero nunca ha sido así. Estamos llenos de conceptos equivocados. Entonces debemos desatar la verdad, como usa ese término John MacArthur, desatar la verdad del sexo para luchar contra Satanás. Escucha esto. Tu deseo sexual es válido. Y sabes, creo que esto debemos decírselo a nuestros adolescentes y jóvenes que están solteros. ¿Por qué no se trata esto en casa? Yo también lucho con eso. Hijo, ¿qué le voy a decir? No, eso no se habla, eso es mal. El problema es que ellos ya fueron enseñados por lo que está en el mundo. Y ya están satisfaciendo quizá esos deseos por medios equivocados. Y ya van a llegar equivocados más adelante a hacer cosas que no deberían suceder, pero nosotros los estamos dejando que corran. Decir que tu deseo sexual es válido, porque te anuncia el pacto de Dios con su iglesia, ayudaría mucho a nuestros adolescentes. Porque eso entonces le podemos decir, voy a leer la idea completa, tu deseo sexual es válido, te anuncia el pacto de Dios con su iglesia y que tú necesitas un esposo o una esposa para unirte en pacto y glorificar a Dios juntos. El deseo sexual es correcto, Dios nos creó así y cuando llega una edad, a cierta edad de las personas, hay ese deseo y eso es, ¿qué quiere decir? Esto es algo que Dios te está señalando a que debes buscar el pacto matrimonial. ¿Qué de malo tiene todo esto?
Pero si no les decimos, lo van a satisfacer de una o de otra manera. ¿Sabes? Es algo que en mi casa nunca se habló. No estoy culpando a mis padres. No lo estoy haciendo. De manera ya cuando teníamos una edad para entenderlo. Porque yo desde los 10, 11 años, yo comencé a tener un concepto. ¿Y sabes qué sucedió? Eso me ató a pecados sexuales. Desde esa edad. Y aunque no se hablaba en casa, eso me ató. Y dañó mi forma de ver las cosas. Y ha dañado mi matrimonio en muchas áreas. La pornografía, la autosatisfacción. Estas cosas, ¿por qué? Porque el joven, así como Adán decía, decía, no, es que entonces esto, Dios no quiere hacerme saber que esto es correcto y entonces va contra Dios, pero esto es tan deseable y se ve tan apetitoso que lo voy a comer, que entonces nos lleva a hacerlo. Y eso perjudica completamente. Quizá en mi pecaminosidad, puedo decir otra vez, quizá, ¿verdad? Si yo hubiera escuchado un concepto claro y que ese deseo es válido, pero que entonces te está indicando que debes buscar una persona a la cual puedas amar y satisfacer en esa área con todo tu corazón, casándote con ella, yo no lo hubiera visto como una cosa rara y el mundo no me hubiera quizá vencido tan feo como lo hizo. Nuestros problemas sexuales surgen de esto, hermanos. La falta de un concepto bíblico de lo que es la intimidad y los deseos sexuales. Por ejemplo, hermanos, Cantar de los Cantares. Ese libro que una persona cuando leyó dijo, no, yo no voy a leer la Biblia, es horrible. ¿Por qué? Es que el libro de Cantares es un libro pornográfico. Así lo dijo. Ahora, es que en realidad Cantar de los Cantares es un ejemplo de cómo el esposo y la esposa deben, escucha esta palabra, deben con anhelo anticipar la intimidad sexual. Debes con anhelo querer poder llegar a eso, sabiendo que es bajo el pacto. Mira por favor Cantares 8:4. Y creo que conforme podamos ir teniendo un concepto cada vez más bíblico, nos vamos a ruborizar menos cuando tengamos que tratar estos temas. Cantares 8. Cantares 8:4. Está hablando aquí el esposo. Se los voy a leer, pero usted también puede seguirme en su vista ahí. Está hablando el esposo y dice, quiero que juren, oh hijas de Jerusalén, que no despertarán ni levantarán a mi amor hasta que quiera. ¿Sabes qué está diciendo? No molestar. Esa etiqueta en la puerta de decir yo estoy con mi esposa. ¿Y sabes a qué se refería? A la intimidad sexual. Y decía, no nos moleste. Por favor, no nos molesten. No hagan despertar ni levantarán mi amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? El esposo sigue diciendo, debajo del manzano te desperté. Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz, se refiere cuando nació, ¿verdad? Y luego dice, ponme, la esposa habla ahora, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Nota cómo se vinculan a tal grado que son uno en esa intimidad. Y dice, es como un sello, ponme como un sello sobre tu corazón, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos, sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Salud. Hermanos, este cantar, y puede leer todo el libro, muestra cómo la esposa desea al esposo. Muestra y dice que es hermoso mi amado. Dice que en mí tiene su satisfacción. Note por ejemplo el 7:10. Yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Hay una intención de estar juntos, un anhelo de estar juntos y una imaginación en ellos, tanto el esposo como la esposa, de ese momento en que están juntos.
todo esto es hermoso, hermanos. Si tenemos el concepto correcto, lo vamos a poder apreciar. La intimidad y el disfrute sexual requiere un verdadero servicio y amor sacrificial. Ahora, debemos reconocer algo también. Somos diferentes en el sentido de poder disfrutar de ese aspecto en nuestra vida íntima. Entonces, ¿por qué pone Dios esa barrera de que haya diferencia en cuanto al placer y deseo y todas estas cosas? Para que nos busquemos uno al otro con una verdadera intención. Para que yo pueda conocer a mi esposa, cómo es que yo puedo lograr que ella pueda desear y querer estar, y que ella pueda pensar en mí, decir cómo él puede sentir y disfrutar, y estamos pensando el uno al otro. Si fuera así de sencillo de que vamos al dormitorio y ¡zas! Y ya está. Ya tenemos años de casados los que estamos casados. No, bueno, ya no voy a decir más, ¿verdad? Hay otros que se acaban de casar, pero quiero decir, nos damos cuenta que no siempre suceden las chispas y explosión y maravillas que uno quisiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en ese sentido Dios nos hace que veamos por la otra persona. Dice acerca de Cristo que Él dio su vida sacrificialmente porque quería amar y poder salvar a su esposa. Nota cómo todo esto apunta hacia el Señor. Entonces debemos buscarlo de manera intencional. De verdad, hermanos, ahorita hablaremos de la lucha contra los desórdenes sexuales. De verdad, no aplica cuando dice, no, es que a mí no me gusta. No aplica. Es un desorden sexual. Y hay que ver por qué está pasando eso. Tienes que ver qué está pasando. Pero la intimidad y el disfrute requiere un verdadero servicio. Requiere una verdadera intención y búsqueda de intimidad, tanto en el ámbito emocional, de comunicación y físico. Y ambos debemos buscarlo. Tan intencional debe ser que mira lo que dice Deuteronomio 24:5, por favor. Una ley de Dios. Deuteronomio 24:5. Una instrucción importante, por favor, una ley de hecho. ¿Qué dice el 24:5? Fuerte. Cuando un fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará, ni estará en su casa por un año, para llevar a la mujer que tomó. Para ser feliz a la mujer que ha tomado. ¿Cuánto? Un año. Un año para conocerla. ¿Pediste ese permiso, Jera? Creo que le cortaron las vacaciones a Jera. Un año. ¿Por qué, hermanos? Porque implica conocerse, trabajar, platicar, realmente identificar. Yo puedo decir de manera honesta, y lo digo también con toda confianza, y como les dije, quiero ser transparente con ustedes, tanto en mis debilidades como en las bendiciones que hemos tenido, que es ahora, después de tantos años de casados, que disfrutamos más de nuestra intimidad, más que nunca, de verdad, más que nunca. Porque implica ser intencional en eso y trabajar en eso. Ahora entonces, el disfrute sexual, hermanos, búsquelo. Es algo que Dios ha bendecido, una bendición para el matrimonio. Y termino con esto, la lucha contra los desórdenes sexuales. Fuimos creados sexuales. Voy a hacer un pequeño repaso. El sexo tiene que ver con el evangelio. El disfrute sexual debe ser una meta que debemos perseguir como matrimonio. No lo es todo, lo entiendo, pero debe ser algo que debemos buscar. Y la lucha contra los desórdenes sexuales, y cerramos aquí. Afirmamos entonces que la intimidad sexual es un regalo hermoso de Dios. Alguien dijo que el clímax en la intimidad es un adelanto de lo que la gloria será con el Señor por la eternidad en toda plenitud, gozo puros y gozo puros y genuinos. Ese momento tan especial, no hay un placer mayor, es verdad, y esto es lo que Satanás ha usado para ponerlo como ídolo. Pues búscalo, pero fuera del matrimonio y como a ti te plazca, y eso es lo incorrecto. Pero esa es una gran bendición, de verdad, hermanos, es el más grande placer para que solo tengas una probada de lo que será estar pleno y gozoso delante del Señor. Lo decía este hermano y creo que no estaba exagerando. Ahora, afirmamos eso. Afirmamos, o ha afirmado,
que debemos buscar esta satisfacción también primeramente en Dios. Aquí hay un punto que es muy importante. Sí, es verdad que esa intimidad trae satisfacción, pero debes buscar tu satisfacción en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo no estoy satisfecho en Dios, en el temor de Dios, en el amor a Dios, yo puedo tener intimidad con mi esposa y seguir en mi pecado. Porque a Dios lo estoy haciendo a un lado. Hay una realidad, la frecuencia de cualquier placer no puede sustituir la plenitud que solo se puede encontrar en Cristo. Aún en nuestras relaciones, cuando están dañadas, cuando en lugar de buscar la gracia, cuando en lugar de perdonar, extender perdón y charlar y poder tratar el tema y solamente tenemos intimidad, sigue habiendo un vacío, sigue habiendo un hueco. ¿Y sabes qué? Eso no es culpa de tu esposo en un sentido. No es culpa de tu esposa. Es culpa de tu relación con Cristo. Entonces, aunque hablamos de buscar el placer sexual, el placer absoluto y estar satisfecho, es en tu relación con el Señor. No pierdas de vista esto, que es muy importante. Pero quiero hablar también de algunas verdades que nos ayudan a luchar contra estos desórdenes sexuales. En primer lugar, toda ansiedad o herida deben ser sanadas por Cristo. Mira, han comprobado o han analizado el comportamiento humano y han mencionado que quienes practican la autosatisfacción, la pornografía, promiscuidad, es probable también que haya alguna herida en su pasado, alguna situación que no debió suceder, algún abuso, alguna cuestión como esta. Y quiero añadir algo más. No sé, hay un término que utilizan, ¿verdad? Que cuando una mujer o un hombre simplemente no quiere con su esposo tener intimidad. Esas heridas tienen que ser sanadas en Dios. Es un problema del corazón y requieres ir al Señor y pedirle su gracia para sanarlo. Vuelvo a lo mismo, aunque muchas de estas cosas hayan sucedido por nuestra culpa, se requiere entonces que Dios actúe para sanar estas heridas, que luego nos llevan a ciertos desórdenes sexuales. Como yo mencionaba acerca de la pornografía y la manera en que eso dañó y ha dañado mi matrimonio en muchas cosas desde que yo era niño, yo pensé en un momento que eso simplemente se podía dejar y no comentarlo y que nadie lo supiera. Pero algo que yo luché desde que era adolescente trajo problemas en mi matrimonio. Ahora, esposa, entonces dame más para yo no ver eso. No, esas heridas deben ser sanadas. Quizá tú si puedes decir, es que yo no deseo el sexo, yo no quiero, ve al Señor y que sane tus heridas, porque Dios te creó de una forma así, sexual, y Él puede hacer que vuelvas a funcionar correctamente. En segundo lugar, ya me brinqué uno. El matrimonio debe ser el ambiente correcto para el sexo. Esto nos ayuda a luchar contra los desórdenes sexuales. No es la computadora, no es el celular, no es ir a algún otro lugar a buscar ese placer. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 2. Primera los Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Ok? Le hicieron una pregunta a Pablo acerca del matrimonio. ¿Qué hacer con el matrimonio? Si era bueno, si era sucio casarse. Y entonces Pablo les responde a esa pregunta en el verso 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, de los desórdenes sexuales a los que Satanás nos ha engañado, a razón de eso, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Este texto me enseña claramente que no es que solo a los hombres les guste la intimidad sexual. De hecho, le dice a maridos
Marido, no te rehúses cuando tu esposa quiere estar contigo. Tú debes cumplir con ella. ¿Cómo dice ahí? El deber. Ese deber no es el sueldo. Como en una ocasión yo me entendí, o por lo menos no lo entendí quizá, ¿verdad? Pero sí, cumple con tu mujer. Sí, yo siempre le doy el sueldo para que ella pueda ir a comprar. No, se refiere a la intimidad sexual como un deber. Yo te uní en matrimonio, debes hacer eso. ¿Lo habías visto de esa forma? Debes, hazlo. Pero disfrútalo, búscalo y todo lo que ya hemos hablado. Y luego dice que el marido, creo que ya leí el 3, ¿verdad? Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Habla de que entiende que le perteneces y le perteneces a ella te pertenece a ti. No está hablando de que llevemos a cabo algo violento, ¿verdad? De que, no, yo quiero y no me importa, eso no va a funcionar, eso va a dañar. Pero lo que sí está diciendo es, tú le perteneces a ella y ella te pertenece a ti. Entonces tú no tienes por qué quitarle algo que le pertenece, ¿verdad? Es la idea. Entonces, dice el verso 5, empezando solamente el verso 5, no se priven el uno del otro. Hermanos, no debemos hacer esto. Y esto sucede mucho y fractura mucho la relación. El esposo está enojado, ¿verdad? Y la esposa le empieza a hacer cariñitos y lo quiere hacer feliz. Y se voltea y se duerme y no le importa o se va a otro lugar y dice, no lo hagas, no lo hagas. Estás rechazando algo que es hermoso y que te apunta a algo, recuerda algo mayor. O el esposo tiene deseo y la esposa lo sabe y la esposa se hace la dormida luego, cuando llega a la casa, ¿no? Ya va roncando antes de entrenar. ¿No? Son armas que no debemos usar, no debemos negarnos. Y Pablo lo sabía que esto sucedía con todos y les habla y nos enseña. El matrimonio es el ambiente correcto. Dice, a causa de esos desórdenes, no, es en el sexo. Tengan su esposo y su esposa y ahí disfruten de esto que es hermoso. Es ahí en el matrimonio, no antes, no con otra persona. En tercer lugar, el esposo o esposa debe ser el enfoque de los deseos sexuales. Primera Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera Tesalonicenses 4. Miren lo que dice Pablo, hablando de tener orden en todo lo que se hace. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, nota esta frase, y a agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben, una instrucción para agradar a Dios. ¿Qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Lean ustedes por favor el 3 fuerte, como lo tienen en su Biblia. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nuestra santificación particularmente en cuanto a los desórdenes sexuales. Esa es la voluntad de Dios. Lo que hemos hablado es la voluntad de Dios. Que se aparten, se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces explica que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Alguien ha sugerido aquí, he escuchado que han sugerido al decir, es que entonces eso se refiere a que dentro de la habitación, en la intimidad, hay cosas que no se deben hacer. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, creo yo, lo que está diciendo este pasaje, lo siguiente. Tengan cada uno de ustedes, sepan poseer su propio vaso en santificación y honor. Hermanos, eso se logra con el matrimonio, con la intimidad matrimonial
dice de Cristo que Él se entregó para santificar y purificar a su esposa, en presentársela santa. Eso lo hace el matrimonio. El pacto matrimonial produce esta santificación del matrimonio. Entonces, ¿qué implica? Dice, no en deseos de concupiscencia, es deseos sexuales, como los gentiles lo hacen. No por su esposa. El problema es que los gentiles tenían a su esposa y tenían sus vidas sexuales fuera de su esposa. Los romanos tenían una característica. Tenían a la esposa oficial, la que les daba hijos, la tenían en casa y ellos tenían muchas mujeres y sus esposas lo sabían. Esa era la práctica. Ella era solamente como la persona que los acompañaba a los eventos especiales y que tenía hijos con él, pero él, tenía muchas mujeres. Dice, no hagan eso. ¿Cuál es el punto, hermanos? Esposos, tu deseo sexual es tiene que enfocarse en tu esposa, y por eso la pornografía no es correcta. Cuando hay un deseo sexual, debes pensar en tu esposa. Si tú no tienes deseo por tu esposa, tienes un problema en el corazón que debes buscar al Señor y decir, perdóname. Porque tu enfoque, y esposa, tu enfoque debe ser tu esposo. Debes ver las bellezas, las actitudes, la hermosura de tu esposo. Esposa, no, ya les dije eso, ¿verdad? Esposo, debes ver la belleza, la hermosura de tu esposa y pensar en ello. Y por qué no, durante el día, meditar en el momento en que estarás con ella o con él por la noche. Estas son, hermanos, armas contra los desórdenes sexuales. Le decía a mi esposa hace no mucho, cuando no veas que yo tengo mi atención en ti, por favor, haz algo, porque estoy en problemas. Y ella lo sabe. Pero qué curioso, hermanos, que con este mal entendimiento podemos llegar a, ay, qué bueno que no me está molestando este. Y están en pecado uno o el otro. Tenemos que cuidar esto. El enfoque de nuestros deseos debe ser nuestra esposa. Admira la belleza, admira la atracción no alabes a nadie más. Te doy un consejo así. No alabes a nadie más. No digas, ay, qué bonito habla, ay, qué bonito se viste. No, cuando estés pensando así, ten mucho cuidado, algo está pasando. En una ocasión un hermano amado me decía, es que yo admiro la belleza. Admira la belleza de tu esposa. Admira la belleza de tu esposa. Porque eso es algo que está desviado. Tener una búsqueda intencional de intimidad es el número 4, hermanos. Piensen en ello. Decía John MacArthur, hermanas, no era John MacArthur, era un manual del Master Seminary, que es la iglesia donde está el instituto de John MacArthur, pero decía ahí, cuando hay problema de que no hay deseo de parte de la hermana, es que quizá no está pensando en ello en todo el día. Pero tengo que cuidar a los hijos, tengo que lavar la casa, tengo que hacer todo esto. Sí, pero acuérdate tu deber. Aparte de eso, piensa en tu esposo y eso te va a ayudar a poder querer tener intimidad con él. Y algo muy importante, hermanos, la necesidad de rendir cuentas, número 5. ¿Por qué no se habla de esto en las iglesias? Porque nos da vergüenza. Pero ¿sabes qué hace eso? Nos hunde más en nuestros propios pecados. Hunde más a nuestros hijos en sus propios pecados sexuales, desórdenes. Necesitamos compartir las luchas y buscar ayuda y pedir oración. Necesitamos ser transparentes unos con los otros y que tú sepas con qué batallo y que yo sepa con qué batallas y que estemos orando unos por los otros. Créeme que cuando alguien más lo sabe va a ser más difícil que lo hagas. Porque sabes que alguien lo sabe y alguien está orando por ti y vas a tener más cuidado. De alguna manera esto funciona en la iglesia. El Señor dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Ahora, no se refería a, yo te ofendí, perdóname, te estoy confesando mi pecado. No, es tus pecados personales, confiésalos con alguien más y oren unos por los otros. Ve y dile a tu hermano, a tu hermana, a tu pastor, hermanos, a la esposa del pastor, hermanas, ve y dile, estoy batallando con esta área en mi intimidad. Estoy batallando con esto en la pornografía, estoy batallando con esto Y entonces oremos, hermanos, estamos en las mismas circunstancias y necesitamos ayudarnos unos a otros. Esto ayuda porque ya no te sientes solo.
decir, yo batallo con eso, pero nadie, todos se ven muy bien. Y no es así, no es así. Necesitamos compartir las luchas. Hermanos, la sexualidad es un regalo de Dios, un regalo hermoso que debemos aprender a disfrutar, a vivir y a enseñar de manera correcta para luchar contra Satanás. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por el amor de mis hermanos hacia mí, mi esposa. Gracias, Señor, porque nos permites tener y poder tener esta clase de comunicación. Ayúdanos a que esto sea mejor cada vez. Ayúdanos, mi Dios, a buscarnos unos a los otros para ayudarnos. Y ayúdanos a ayudar, Señor, a aquellos que vienen debajo de nosotros para poderles alentar en sus momentos de lucha a través de un concepto bíblico correcto con amor y paciencia. Gracias, mi Dios, por los regalos tan hermosos que por causa de nuestro pecado y del engaño de este mundo no los hemos apreciado, incluso los hemos despreciado. Gracias por mi esposa. Gracias por el matrimonio que has unido en cada uno de los que están aquí presentes. Y gracias porque tenemos jóvenes que están buscando el matrimonio, que puedan ser formados de una mejor manera, con una visión distinta, con una visión divina de las cosas. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Ahora sí, ese voy.